Busquemos el Salmo 37. El versículo 7 declara: confía callado en el Señor y espérale con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Vamos a orar. Oh Padre, alabamos tu nombre, tu glorioso nombre. Tú eres bondadoso hacia tu pueblo, fiel a tus promesas. Te damos gracias por las enseñanzas que tú nos das en el Salmo 37. Te suplicamos que nuevamente podamos aprender algo más de cómo debemos enfrentar los problemas, cómo debemos enfrentar las desigualdades de la vida. Te suplicamos que tú nos des luz y que esa luz gobierne nuestras vidas y forme nuestro carácter para que podamos reflejar a Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Envía tu Espíritu. Te lo suplicamos. Amén. El Salmo 37 nos muestra la actitud correcta con la que los creyentes deben enfrentar los problemas y las desigualdades de la vida. Una de ellas, la prosperidad de los malhechores a nuestras expensas. En esa situación, el Salmo 37 nos exhorta a mirar hacia arriba y hacia adelante. Mirar hacia arriba significa quitar nuestros ojos de los malhechores y de nosotros y ponerlos en el Señor. Ponemos nuestros ojos en el Señor cuando confiamos en Él y hacemos el bien en nuestros padecimientos a causa de los malhechores. Versículo 3. Confiar en Dios es una firme creencia en la fiabilidad de Dios, su verdad y poder. Significa descansar seguramente en Él, depender totalmente de Él, no importa cuáles sean nuestras circunstancias en todo momento. Dependemos de Él ¿para qué? Para que nos otorgue su bendición en cada necesidad y que Él nos guarde del mal. Miramos hacia el cielo, no solo cuando confiamos en Dios y hacemos el bien, sino también cuando nos deleitamos en Él. Versículo 4. Nos deleitamos en el Señor cuando hacemos de Él el gozo y regocijo de nuestras almas en todo momento. En lugar de enfocar nuestra mirada en la injuria que padecemos, más bien centramos nuestra atención en Dios, lo que Él es, lo que Él ha prometido y lo que Él hará. En tercer lugar, miramos al cielo cuando encomendamos al Señor nuestro camino. Versículo 5. Esto sucede cuando dejamos todo lo referente a nuestras vidas, planes, cargas y pesares en las manos de Dios. Por medio de la oración ponemos nuestra carga o nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros.
Esto es lo que enseña la primera epístola de Pedro cuando dice en el capítulo 4, versículo 19, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Pareciera que lo tomó del Salmo 37 y lo colocó aquí. Asimismo, en el capítulo 5, versículos 6, 7, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él nos ama, Él tiene cuidado de nosotros, no importa cuáles sean nuestras circunstancias. Él es el mismo, Él no cambia en su amor, bondad, misericordia y en el plano propósito que tiene para con cada uno de nosotros. ¿Cómo debemos reaccionar cuando vemos que los hombres nos injurian, atropellan y nos mortifican con dureza? O cuando nos atacan injustamente, o cuando las intrigas de los malhechores obtienen o alcanzan su propósito. Negativamente el Salmo nos dice que no debemos airarnos pecaminosamente, ni tomar represalia, versículo 1 y versículo 8, positivamente. Debemos prontamente mirar hacia arriba, en otras palabras, confiar en Dios, hacer el bien, deleitarnos en Él e encomendar al Señor nuestro camino. Estas son las cosas, hermanos, que debemos hacer ante la provocación. No importa de dónde esta provocación proceda, sea de un hermano en la fe, sea de un hijo nuestro, sea de un malhechor, sea del esposo o de la esposa. Esto es lo que tenemos que hacer. Y cuando le vemos salirse con la suya, y como esto a veces irrita, y miramos cómo nos injurian, el daño que nos hace, ¿qué debemos hacer? Confiar en Dios, hacer el bien, deleitarnos en Dios y encomendar al Señor nuestro camino. En cuarto lugar, debemos confiar callados en el Señor y esperar en Él. Debemos confiar callados en el Señor y esperar en Él. Versículo 7, confía callado en el Dios del pacto, el Señor, y espérale ¿cómo? Con paciencia. La palabra hebrea es una sola que se traduce, confía callado, se puede traducir también como aguarda en silencio ante, o guarda silencio. Observa, no es Piñero, es Dios quien te dice a ti, confía callado en Él, guarda silencio. Así se traduce en Job 29, 21 y en Levítico 10, versículo 3. Aarón guardó silencio. Esta palabra hebrea denota acallar o tranquilizar el espíritu ante la provocación o la injuria o el ataque contra nuestra persona que no tiene fundamento alguno. El creyente debe acallar o tranquilizar su espíritu. No debe dejar que su corazón se turbe o se descontrole. Si lo permitimos, solo haremos lo malo. Versículo 8 del Salmo 37. Por otra parte, un corazón intranquilo, turbado, agitado, irritado, nervioso, temeroso, puede perder la capacidad para pensar clara y correctamente. Cuando no pensamos bien, no podemos evaluar
la situación correctamente o actuar como deberíamos actuar. En tal condición fácilmente nuestro espíritu se agita y si no lo controlamos daremos rienda suelta a la ira. En lugar de vencer con el bien el mal, nos dejaremos vencer por el mal. No te irrites o te aflijas por lo que sigue haciendo el malhechor. No te desesperes. Puede ser que te parezca que Dios se toma demasiado tiempo para actuar a tu favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O puede parecer que Él no esté interesado en el asunto, o no esté haciendo nada por ti. Puede que te parezca extraño que Él permita que el inocente sea vituperado o injuriado, pero aún así no te turbes, ni te agites, ni dejes que tu espíritu se descontrole dentro de ti, solo harías lo malo. Spurgeon escribe, nada hay de bueno, y sí mucho de malo en inquietarse, y peor todavía irritar nuestro corazón a causa de los éxitos de los inicuos y conspiradores que viven lejos de la gracia. No te dejes arrastrar por juicios prematuros, de modo que la actitud de ellos al deshonrar a Dios se convierta en un motivo de inquietud y desaliento para ti. Adopta la resolución de no sentirte afectado por el hecho de que los impíos tengan todo el éxito que quieran. Tómatelo con la más absoluta indiferencia y no permitas jamás que aflore en tu mente la más mínima sombra de duda acerca de la justicia y la bondad de Dios. ¿Qué más te da si los planes de los impíos tienen éxito y los tuyos fracasan? Recuerda que hay más del amor de Dios en tus fracasos que en los éxitos de los impíos. Medita en lo que Dios hará. La causa de nuestra inquietud y descontento está en que los malvados parecen tener éxito en los planes que maquinan. Pero hermanos, la razón de nuestro consuelo es que nuestros planes, a su debido tiempo, según la voluntad de Dios, también van a tener éxito cuando Dios actúe y haga. Hermano, hermana, confía callado en el Señor, controla tu espíritu ante la provocación, no mires tanto y en ninguna manera estamos justificando la maldad del impío, no, pero no mires tanto lo que hace el mal, que comete la injuria, más bien céntrate en tu corazón, en controlar tu carácter y tu conducta en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios así lo demanda. Ese fue el espíritu que manifestó nuestro bendito Señor Jesucristo. La palabra hebrea que se traduce confía callado en el versículo 7 no solo expresa la idea de acallar o tranquilizar nuestro espíritu. Si hacemos esto en el poder y la gracia de Dios, hemos vencido. La victoria es segura. La ira no nos controlará. Pero la palabra hebrea que se traduce confía callado en el versículo 7 no solo expresa la idea de acallar o tranquilizar el espíritu, denota también quedarse quieto. Es decir, dejamos de seguir nuestras ideas,
nuestra ingeniosidad y nuestros pensamientos. Dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas y recursos. ¿Para qué? Para depender en Dios, para buscar lo que Él nos dice. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos en ese momento? La expresión quedarse quieto denota también sumisión a la voluntad de Dios. Aceptamos sin murmuración y queja lo que Dios ha permitido u ordenado, sabiendo que Él tornará todo para su gloria y nuestro bien. Esa esperanza no la tiene el impío. No confía en Dios, no espera en Él. Pero tú dices que eres un cristiano. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En que tú, por la fe, confías en las promesas de Dios y esperas en Él. Porque Él, como escuchamos en esta mañana, tiene sabiduría infinita y por consiguiente sabe lo que hace y por qué lo hace. Y al final todo resultará en su gloria. Y te lo aseguro, en el bien y prosperidad de tu alma. Todas las cosas cooperarán. ¿Para qué? Para hacernos conforme a la imagen del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, porque para esto fuimos en Él predestinados. Aunque la actitud que el versículo 7 exige de nosotros no significa pasividad o inactividad de parte de nosotros, esta actitud es necesaria para evitar la murmuración y la queja en el corazón contra Dios. Cuando vemos las injusticias de los malhechores, sus injurias y ataques contra nosotros, cómo prosperan a nuestras expensas, debemos calmar nuestro espíritu, estar quietos y sujetos a su voluntad y esperar la salvación de Jehová. Mirar al Señor no solo significa confiar callado en Él, sino también esperarle con paciencia. Esperarle con paciencia. ¿Qué significa esperar en el Señor? Esperar en el Señor es una actitud y disciplina espiritual que caracteriza al verdadero creyente. Barnes tiene razón cuando dice que esperar en el Señor es una expresión que denota una verdadera piedad. Indica nuestra dependencia de Él. Implica que ponemos nuestros ojos en Él para que nos dé el mandato que ha de regular nuestra conducta y la gracia o el poder necesario que nos protegerá y librará. Isaías 40, versículo 3 declara: pero los que esperan en el Señor, los que esperan en Él, renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 8, versículo 17 dice: aguardaré al Señor, que esconde su rostro de la casa de Israel. Sí, a Él. En medio de esta multitud de personas que no busca a Dios, que se ha rebelado contra Él, me voy a desesperar. No quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser la actitud? Sí, a Él esperaré. ¿Y qué es lo que espera el profeta? O lo que cada creyente debe esperar. Él espera la luz y la guía
que emite la ley y el testimonio del Señor. Versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme estas cosas, es porque no les ha amanecido. Esperar en el Señor, no solamente en esa condición o en ese estado en que estamos confiando y descansando en Él, nos dará la fuerza necesaria para actuar correctamente y serle fiel, sino que también esperar en Dios no es en vano. Nunca es en vano. Isaías 30, versículo 18 declara: por tanto, el Señor espera por tener piedad de vosotros, y por eso se levantará para tener compasión de vosotros. ¿Por qué? Porque el Señor es un Dios de justicia. ¡Cuán bienaventurados, felices, dichosos son todos los que ¿qué? Los que esperan en Él. ¿Por qué? Porque no es en vano esperar en Él. Salmo 40, versículo 1, al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí. ¿Qué pasó? Y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. ¿Qué hizo? Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo. Ciertamente, ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados. Fíjense, hermanos, lo que dice el Salmo 34 de aquellos que buscan al Señor. Esa es una forma de esperar. Dice en el versículo 4, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. Consideremos a fondo lo que significa esperar en el Señor. El libro de los Salmos usa a menudo esta expresión para describir y dejarnos ver la experiencia interna de la vida del creyente, sus pensamientos internos o sentimientos. El significado y el énfasis de la palabra creer es diferente a la expresión esperar en el Señor. Como otro dijo, las palabras creer y confiar ponen el énfasis en la confianza y la fe de un objeto. La frase esperar en definitivamente exuda un sentido de confianza, pero es más que esto. Cuando uno espera en el Señor, uno depende de Él y uno está pendiente a algo que Él hará. Un buen grupo de los salmos expresan la dependencia del pueblo de Dios en el Señor. Salmo 33, versículo 20 dice: nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Aquellos que esperan en el Señor no solo dependen de Él, sino que también esperan algo de Él. Esperar en el Señor, depender de Él, pero a la misma vez esperar algo de Él. Esperamos que Él nos salve. Isaías 25, versículo 9. Y en aquel día se dirá: he aquí, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es el Señor a quien hemos esperado
regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Aquellos que esperan en el Señor, esperan en su palabra. Salmo 119, versículo 81. Esperan también ansiosamente la misericordia del Señor. Judas, versículo 21. Alguien correctamente dijo: cuando esperamos en el Señor, nos encontramos mirando hacia Él para que nos ayude en alguna necesidad específica. Hay una conciencia de que Él nos ayudará en esa necesidad. No tenemos control sobre las circunstancias y por lo tanto estamos esperando su provisión, su protección, su ayuda, etc. Esperar en el Señor no solo es bíblico, sino también una parte necesaria de la vida cristiana para el crecimiento del cristiano. Esperar en el Señor es una manifestación activa de la fe en Dios durante situaciones imposibles. ¿Qué caracterizó al pueblo de Dios de antaño? Que esperaba. ¿Esperaba qué? El cumplimiento de la promesa sobre el Mesías. Y esta esperanza, todas estas profecías se cumplieron. Y ahora, ¿qué caracteriza al pueblo de Dios en el nuevo pacto? Que esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Esperar es una virtud. Lamentablemente, hoy en día nadie quiere esperar. Vivimos en una sociedad que fomenta la impaciencia. Todas las cosas que hoy están construyendo, bueno, yo no sé todas las cosas, pero muchas de las cosas que hoy controlan, muchas de las cosas que hoy se inventan, es para supuestamente hacernos la vida más fácil, y así es en muchas cosas que se inventan. Pero ya estamos acostumbrándonos a todo tan fácil. Ya no tenemos que ir al aparato electrónico para apretar el botón a fin de que empiece la música, sino que hacemos ¡música! Y ella empieza. Las luces se prendieron. Todo es fácil, todo es inmediato. ¿Tú quieres un automóvil? No hay problema. No, porque tú tienes un expediente malo en el banco. No hay problema. Todo es fácil. Aquí está la tarjeta, aquí está esto, aquí está lo otro. Y nos acostumbramos, hermano, estamos siendo moldeados sin darnos cuenta a dar rienda suelta a la impaciencia cuando no tenemos lo que necesitamos o lo que supuestamente pensamos necesitamos. Ahí mismo, en ese mismo tiempo, nos desesperamos ante nuestras esposas, nos desesperamos ante nuestros esposos, nuestros hijos, etcétera. Todo eso no refleja el Espíritu de Cristo. Él vino a la tierra a salvar a los pecadores. Pero eso no ocurrió así porque sí. Por lo menos 30 años tuvo que esperar antes de entrar a su ministerio público. Y después 3 años más antes de ir al Gólgota para morir por nosotros. Y allí en la cruz Él se encomendó al Señor, esperó a aquel que le resucitó de entre los muertos. Si tú y yo somos cristianos, tenemos que ser conocidos no por nuestra impaciencia, sino por nuestra paciencia. Y porque hemos aprendido y estamos aprendiendo a esperar
en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Señor. Oh, de cuántos problemas financieros nos hubiéramos nosotros librado si estuviéramos gobernados por la disciplina de aprender o de esperar en el Señor. Esperar en el Señor es una manifestación activa de la fe en Dios. Resumen, ¿qué significa esperar en Dios? Esperar en el Señor es esa disposición del alma, o podríamos decir, es esa actitud del alma que dependiendo de Dios aguarda confiada y pacientemente en Él, que Él a su debido tiempo cumplirá sus promesas y según su voluntad, a su debido tiempo, nos proveerá la ayuda, el sostén, la protección, el cuidado y la protección que necesitamos. ¿Qué es esperar en el Señor? Esperar en el Señor es esa disposición del alma que dependiendo de Dios aguarda confiada y pacientemente en Él, que Él a su debido tiempo cumpla sus promesas y según su voluntad nos provea la ayuda, el sostén, la protección, el cuidado y la liberación que necesitamos. Hay veces que hay problemas bien difíciles y necesitamos buscar ayuda, es verdad, y consejo bíblico. Hay veces que las personas vienen con problemas bien complejos a los pastores y quieren que los pastores saquen su varita mágica, abracadabra, y allí le resuelvan inmediatamente los problemas, cosas que ahora tienen que soportar, o cosas en el hogar, en el trabajo, en la familia, que tomaron mucho tiempo para venir a ser lo que ahora es. Y vienen donde los pastores y le presentan el asunto. Y la verdad es, hermanos, que muchas veces el Señor en su misericordia nos da sabiduría y podemos ver con claridad la respuesta a esa inquietud y cómo la Biblia nos enseña a enfrentar ese problema, esa situación difícil, es verdad, pero no siempre es así. Y ¿saben qué? A veces mi corazón se siente un poquito impaciente, porque no tenemos una respuesta inmediata que dar. ¿Y qué debemos hacer? Pareciera como que Dios no tiene control, no hay respuesta, pero sí la hay. Que no la veamos no significa que no la hay. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a esperar en Él. ¿Y a qué nos debe llevar en ese momento cuando nos sentimos con cierta frustración, no sabemos qué hacer o qué decir? Que Dios está en los cielos y Él a su debido tiempo sabiduría nos dará de su palabra para poder hacer lo que tenemos que hacer, o Él va a intervenir a su debido tiempo. Tenemos que aprender a esperar en Él al tiempo de Dios. Y cuando esperamos en Él, ¿qué pasa? Nuestros corazones descansan, sienten alivio, porque estamos esperando en Él. Ahora bien, ya hemos visto algo de lo que es esperar en Dios. Ahora, ¿qué refleja esta espera? ¿Qué refleja esta espera? Esta espera refleja una actitud de fe.
Salmo 25:3. Ninguno de los que en ti esperan serán avergonzados. Salmo 25:3. Ciertamente es algo seguro. ¿Quién lo dice? Oiga, si soy yo o la persona que tenga más poder en este mundo, no tengo una confianza absoluta en ningún hombre. Pero no soy yo, ni esa otra persona. Es Dios quien lo dice. Ciertamente, ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. El hombre que tiene fe se agarra de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esta fe le lleva a aferrarse a la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su palabra y de sus promesas. Como Octavio Winslow dijo, confía su poder para que le ayude en los momentos de dificultad. Cuenta con la sabiduría divina para que le aconseje en la duda y perplejidad. ¿Quién es el que espera en Dios? Se traba al amor de Dios para que le proteja en el peligro. Descansa en su omnisciencia para que le guíe a través de las tinieblas. Y recurre a su omnipresencia para que le permanezca a su lado y levante su ánimo en todo momento y en todo lugar. Octavio Winslow continúa mostrándonos la clase de actitud piadosa que se manifiesta en aquel que espera en el Señor. Él dice, esperar en el Señor es también una actitud de oración. El alma que espera en el Señor mantiene su esperanza volcándose en Él. A menudo Dios nos deja en la incógnita de la espera, aguardando su intervención a nuestro favor. Y lo hace a propósito, para que permanezcamos en esperanza confiada, vigilantes al pie de su cruz y persistamos en la oración. Es esa espera lo que mantiene el alma en la esperanza. ¿Te está yendo noticia? Guarde su corazón. Oiga, porque la mayoría de ellas son malas y unas peores que otras. Especialmente cuando usted sabe que la solución a los problemas de nuestra nación es tan fácil, no es tan compleja. Pero los grandes han perdido el sentido de dirección, de guía y sabiduría. Y por buscar, tal vez, yo no conozco sus motivaciones, pero tal vez el poder y mantenerlo, dejan escapar lo que no deben escapar. Y muchas personas sufren. Y cuando usted ve todo lo que está sucediendo allí en la frontera, cómo dicen, declaran, violan a las mujeres, los niños están sufriendo. Los coyotes están aprovechando y uno ve todas estas cosas cuando es fácil la solución. ¿Qué es lo que puede esto provocar en nosotros? Hermano, que nos crea indignación lo entendemos, pero cuando va más allá de la indignación y entramos en la pecaminosidad y estamos airados, eso no refleja la actitud correcta. Esto está sucediendo. Vamos a clamar a Dios. Vamos a clamar a Dios porque hay un propósito en todo esto. Oh Señor, ten misericordia de esas personas. Dales luz a nuestros gobernantes también. La Biblia nos dice que oremos por aquellos que están en autoridad. Pues aquí estamos y hermanos, ponemos estas cosas en las manos de nuestro Dios, consciente o con la conciencia de que Él tiene control de todo. Y esto da paz y tranquilidad. Si no, la televisión y las noticias y lo que dicen estará controlando nuestra perspectiva y cómo actuamos y no actuamos. Hermanos, no es la televisión, no son las noticias, es la palabra de Dios.
Ah, pastor, usted dice eso. Sí, pero es que yo también tengo que aplicarme eso. Oiga, porque a cualquiera. Pero tenemos que aplicar estas cosas. Tenemos que vivir en el Salmo 37. Especialmente cuando vemos al malo salirse con la suya. Y a veces a expensas nuestras. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, usted sabe los impuestos que nosotros pagamos. Especialmente en este estado. ¿Y para qué lo usan? ¿Eh? Pero no, tenemos que calmar nuestros corazones y decir, Dios tiene control de todas estas cosas. Y entregarnos a hacer el bien y pensar que Dios en su momento actuará. Él tiene control de todas las cosas. Ellos se reúnen en esas grandes reuniones y allí se habla uno con el otro, esto, aquello, que si esto, que si lo otro. Hermanos, eso no está fuera del control. Todo eso está pasando porque Dios está dirigiendo las cosas que pasan en este mundo. ¿Para qué? Para hay un propósito, su gloria. Hay un propósito, salvar a su pueblo. Hay un propósito, que el Señor Jesucristo venga y establezca los cielos nuevos, donde no habrá injusticia, donde ya no habrá lágrimas ni dolor, donde no habrá más pecado, injusticia, crueldad, como la que vimos de padres que asesinan a sus propios hijos, hasta donde nosotros hemos llegado. ¿Qué hacemos? Tenemos que tranquilízate. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Haz tú el bien y Dios te bendecirá. ¿Y cómo puedo hacer esto? Ejerce tu fe en las promesas. Cultiva la disciplina de la oración. Esperar en el Señor refleja también una actitud de sosiego. El alma que espera en el Señor descansa en el Señor, espera y reposa. Cansada de recorrer, dice Winslow, sin provecho el amplio círculo de los medios terrenales, agotadas sus fuerzas y expedientes, exhausta de confiar su propia sabiduría, defraudada por sus vanos intentos, opta por asumir una actitud de espera en el Señor. Por más profunda que sea la cima donde nos encontremos, por más oscuras y tenebrosas que sean las nubes que nos envuelvan, por más turbulentas que rujan las aguas que nos inunden en nuestro interior, todo es luz y serenidad. ¿Estás esperando en Dios? El ejemplo por excelencia, que confió calladamente. Él sabía de la injusticia de los romanos, de las perversiones de los romanos, de la hipocresía de los líderes de Israel o de los judíos. El ejemplo por excelencia ante las provocaciones de los hombres. Confió calladamente y esperó en Dios. Es el ejemplo del Señor Jesucristo, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando, ni diciendo, oye, si yo no fuera cristiano, mira la que te haría o la que te diría. No, ya lo hiciste. No. Quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino, no, con la misma moneda con que me paga, yo también te voy a pagar. ¿Ah? Un cristiano hablando y pensando así. Quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando,
cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Pero eso quiere decir una inactividad, una pasividad, usted no hace nada, no hace su cabeza. ¿Quién le dijo eso a usted? Jesús estaba bien activo, pero ¿sabe qué? Activo en lo que vino a hacer, a morir por su pueblo. Ante Pilato guardó silencio. Y Pilato dijo, oye, esto es extraordinario, yo que tengo el poder para acabar con este hombre, y este hombre cae silencioso, ¿cómo es eso? Estaba en lo suyo. Estaba guardando su corazón. Él sabía que él había venido ¿para qué? Para morir por su pueblo. Ese era su enfoque. Miraba al cielo y hacia adelante. Y se entregó por nosotros. Sufrió por nosotros. Y Dios lo exaltó al resucitarle de entre los muertos. Mientras estaba en la cruz, se reían de él, se mofaban de él, a otros sanó, pero ahora él no puede salvarse a sí mismo. El Señor estaba en lo suyo. Yo vine a morir por mi pueblo. Y nos tenía a nosotros, los creyentes, delante de Él. Lo hizo por amor a nosotros. Hebreos nos dice, por el gozo puesto delante de Él. ¿Cuál es su gozo? La gloria de Dios y la salvación nuestra. Estaba bien activo. Ocúpate de estar bien activo en lo que Dios quiere que tú hagas mientras esperas en Él, para que Él se encargue de aquel, de este, de aquel y del otro, según su voluntad, porque Él sabe mejor que tú cómo tratarles y qué hacer con ellos de una manera justa, como tú no podrías hacerlo, porque tú no eres Dios. ¿Cómo debemos enfrentar los problemas y desigualdades de la vida, las injusticias, provocaciones de los malhechores, mirando hacia arriba, es decir, confiando en el Señor, haciendo el bien, deleitándonos en el versículo 4, encomendando al Señor nuestro camino, tranquilizando nuestro espíritu ante la provocación, esperando en el versículo 7 y en el versículo 8, dejando la ira. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Para mí vergüenza, pero yo sé en mi experiencia lo que es dejar libre a la ira en mi propio corazón. Uno se parece al mismo diablo. Deja la ira, abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Es decir, no dejes que el hecho de que se le permite al malhechor llevar a cabo sus planes con éxito te provoquen al punto que tu angustia por su prosperidad te lleve a dar rienda suelta a la ira. Tal cosa solo te llevará a hacer lo malo. Tú, mujer, que muchas veces sufres por la insensibilidad de tu marido, recuerda las palabras que el Señor te dejó en la primera epístola de Pedro, capítulo 3. ¿Qué dice de aquella persona? Dice de la siguiente manera: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Es decir, controla tu espíritu.
tus pensamientos. ¿Qué dice Dios? Si vas a ganar, no es como el mundo dice. No. El mundo dice, yo soy mujer, y como yo soy mujer, a mí nadie me va... ¿Qué se cree él? Yo también tengo mis derechos. Esa no es la actitud del feminismo de hoy en día. Pero esa no debe ser la actitud de una mujer que teme a Dios. Ella sabe que Dios está con ella y que su maridito no se va a salir con la suya. Tarde o temprano, a su debido tiempo, Dios lo va a poner en su lugar. Por consiguiente, no se entrega a pelear y argumentar con ira, no, sino que gana a su marido al observar él su conducta casta y respetuosa. Que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestido lujoso, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno, sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. Tú no estás sola. No importa lo que te esté sucediendo, tú no estás sola. Tú eres una hija de Dios. El que te tiene que tener miedo es tu esposo, porque tú eres hija de Dios. Y más, si la piedad te controla y los principios de la palabra de Dios. Y miremos la cosa. ¿Qué debe hacer un esposo cuando su mujer es una picoreta y le gusta argumentar y no se calla? Tú le dices, ella dice, tú le dices, ella dice, tú le dices, ella dice. Pastor, y en esta sociedad donde existe este feminismo, ¿qué hago, pastor? Lo que la Biblia te dice. Gánala por medio de una conducta piadosa, no peleando y argumentando con ella, no tratándola con ese silencio que es realmente represalia, porque hay unos mariditos que se la llevan. Me trata así, yo le voy a avisar. Y callado ahí parece, día tras día, mes tras mes. Eso es diabólico, eso no es bíblico, eso es cruel. Y Dios te llamará a cuenta si tú actúas de esa manera. Pero en fin, el punto. La mujer no se quiere callar. No pierdas la fe, porque Dios puede callarla. Tú clama a Dios. Ocúpate de tu carácter y de tu conducta, de hacer el bien. Dios, querido esposo, Dios, esposo, te oirá, actuará a su debido tiempo. No permitas que los pensamientos murmuradores contra Dios hagan un nido en tu corazón, porque Él pacientemente permite que los malhechores prosperen y triunfen temporalmente. Calma tu corazón, no abrigues malos pensamientos, ni envidies a los malos, pues Dios a su debido tiempo los castigará y los destruirá. No te concentres en la maldad de los malos, vuelvo y te repito, sino en tu carácter, tu conducta. Presta atención a las palabras sensatas de John Gill. La ira no es otra cosa que el enojo llevado a sus últimas consecuencias. Es algo que debemos evitar por todos los medios, ya que resulta desagradable y muy impropio del carácter de un cristiano. Pues esto conduce al mal. Angustiarnos por la prosperidad del malvado o imitarle haciendo lo mismo que él hace
con la esperanza de conseguir su misma prosperidad, puede llevarnos inadvertidamente a obrar el mal, sin reparo en ello. Mira hacia arriba, pero aún más, mira hacia adelante, a aquellos que hacen el mal, aunque prosperen temporalmente. Dios dice en su palabra, si no se arrepienten, serán destruidos, mientras que su pueblo será librado y remunerado por el Señor. Salmo 37, versículo 9 al 11. Porque los malhechores serán exterminados. No solamente mira hacia arriba, mira también hacia adelante. ¡Ay de los malhechores! Serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío, versículo 11, mas los humildes, los mansos poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Esto mismo es lo que enseña la segunda epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 1, donde dice, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Pablo no tuvo temor de alabar a los tesalonicenses para que no se enorgullecieran. No, los alabó. Eran dignos de ese mérito y él se lo dio. Versículo 5, esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad estáis sufriendo, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesucristo sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirados entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Para algunos es difícil asimilar esta visión a largo plazo, porque están centrados en lo que sucede en el presente. Pero si hemos de dar un buen testimonio cristiano, desarrollar nuestro carácter cristiano, crecer en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo y comenzar a comprender algo de lo que Dios hace en el mundo y cómo Él obra, tenemos que abrazar por la fe la visión futura que Dios en su palabra nos da sobre el fin de los malhechores y las recompensas maravillosas que Él dará a sus hijos. Oh, hermano, Dios nos ha llamado a esperar en Él. Primero nos dice, cálmate, tranquilízate ante la provocación. Y después nos dice, espera en mí. Consideramos lo que significa. Y cuando esperamos, la actitud que esto refleja, que así sea en nuestras vidas. Oremos.